Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a formatear y particionar tu unidad de almacenamiento desde el administrador de discos. Para acudir al administrador de discos, primeramente nos debemos dirigir al icono de Windows y sobre él hacer clic derecho y posteriormente clic izquierdo en Administración de discos. Una vez dentro nos aparecerán todas las unidades conectadas a nuestro sistema. En este caso nos vamos a centrar en mi unidad extraíble . Es un pendrive que contiene un sistema operativo y el cual estoy dispuesto a formatear para ponerlo como ejemplo en este vídeo. Para eliminar el volumen, en primer lugar, deberemos hacer clic derecho sobre la unidad y posteriormente clic izquierdo en eliminar volumen. Corroboramos el paso haciendo clic izquierdo en sí y ya tendríamos la unidad totalmente sin formato. Para añadir nuevo formato, igualmente, los mismos pasos. Botón derecho, pero esta vez haremos clic izquierdo en nuevo volumen simple. Seguiremos las instrucciones del asistente, haremos clic en siguiente y aquí, siempre y cuando queramos hacer un único volumen, deberemos mantener la capacidad que ahí se detalla. En este caso sí, siguiente, y añadiremos una letra. Cualquiera, podéis dejar la predeterminada o podéis escoger una. Yo voy a dejar la predeterminada. Y en este paso tendremos que detallar qué sistema de archivos, es decir, qué estructura a través de la cual el sistema operativo lee y escribe en la unidad, qué estructura queremos darle a esta unidad. La más común y la más compatible es FAT32. Más compatible sobre todo con sistemas BIOS. Yo, por ejemplo, utilizo unidades formateadas en FAT32 cuando quiero actualizar mi BIOS desde la herramienta de actualización de la propia BIOS. Boteando el archivo que previamente he almacenado en un pendrive con este sistema de archivos. Para ponerlo como ejemplo, voy a formatear mi pendrive en FAT32. Aunque podríamos poner un formato en NTFS, aunque NTFS puede darnos problemas, puesto que es un sistema de archivos propio de Microsoft y suele tener mucha incompatibilidad con las distribuciones Linux. De hecho, son pocas las distribuciones Linux que lo admiten y que pueden leer estas unidades y escribir. Son muchas más las que no pueden, así que cuando utilizamos sistemas operativos Linux yo siempre recomiendo utilizar FAT32 o exFAT si nos permite el asistente formatear en ese sistema de archivos. Entonces, en este caso FAT32, para ponerlo como ejemplo, depende de nuestras necesidades, lo formatearemos en un sistema de archivos o en otro. ¿Qué es lo malo de FAT32? Lo bueno, pues la compatibilidad. Lo malo, que solo admite como máximo almacenar archivos de 4 GB. No pueden sobrepasar el tamaño de los archivos los 4 GB. Tamaño unidad de asignación. Esto quiere decir el clúster
Normalmente lo mejor es dejarlo en predeterminado. Lo que es el clúster es la unidad mínima de almacenamiento en un disco duro. Si las pistas de un disco duro se dividen en sectores, pues el clúster puede ser igual a un sector o mayor que un sector. Lo dejamos en predeterminado. La etiqueta le podemos poner cualquiera. Yo le voy a poner pendrive. ¿Y qué quiere decir dar formato rápido? Pues que la estructura física, en este caso los pendrives están basados en memoria RAM, que utiliza una arquitectura basada en transistores. En este caso, lo que quiere decir el formato rápido es que no va a dejar el pendrive como si no hubiera sido escrito nunca, sino que va a coger y va a eliminar el sector 0. Va a eliminar el sector 0, de modo que no se podrá localizar ningún archivo antiguo que estuviera escrito. Con la garantía de que si en algún momento nos percatáramos de que alguno de los archivos que se encontraba en este pendrive antes de darle el formato rápido lo queremos recuperar, podremos hacerlo con programas como Recuba, puesto que físicamente el pendrive sigue escrito. Lo único que esos archivos no son localizables porque hemos quitado el sector 0. Dicho esto, procedemos a dar formato rápido. Y aquí un resumen de nuestras operaciones. Hacemos clic en finalizar. Y ya lo tendríamos. Se nos abre la ventana. Este es nuestro pendrive, pendrive H. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a eliminar el volumen. Y vamos a formatearlo, pero con un tamaño más reducido, puesto que vamos a crear particiones. En vez de 3819 vamos a poner una de 1500. Si queréis saber el tamaño que le estáis asignando, como aquí está en megabytes, lo único que tenéis que hacer, si por ejemplo le queremos dar un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Si queremos darle 2, pues 2048, así sucesivamente. ¿Que no lo tenemos tan claro? Simplemente si queremos saber cuántos megabytes, cuántos gigas, es decir, cuántos megabytes son los gigas que tenemos en mente, si yo por ejemplo le quiero dar 3 gigas a la partición primaria, lo único que tengo que hacer es venirme a la calculadora de Windows y poner 3 por 1024. Con esto lo que estoy haciendo, como 1024 megabytes son 1 giga, lo que estoy haciendo es calcular cuántos megabytes son 3 gigas. 3072. Vale, pues mira, vamos a darle 3072 finalmente. Después de esta explicación creo que viene muy bien aplicar los números que hemos calculado a la operación. 3072, letra D. Vamos a probar con una NTFS para variar un poco. Determinado, nuevo volumen. Dar formato rápido. Vale, ya tenemos el nuevo volumen. Como podemos ver, es un nuevo volumen de 3 gigas. En este caso tenemos un volumen no asignado. Vamos a asignarle el volumen, nuevo volumen simple, el espacio que le queda, letra H, FAT32, ¿veis? Lo dejamos así, simplemente es una prueba, finalizar. Vale, nuevo volumen H. Ahora sí es accesible. Vale. Y los tenemos aquí. Nuevo volumen D, nuevo volumen H. Puedo crear carpetas, puedo hacer lo que me vaya bien en gana.
carpeta. Mi nombre es Sergio Antonio Ribez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.